Bienvenidos a Desde Otra Óptica, los saluda Daniel Barbayanes. Ya saben, va aquí Daniel Periodista, para quienes quieran aportar al periodismo independiente a través de la plataforma Baki. Es muy sencillo. Hoy vamos a hablar de temas que de seguro le van a interesar a la comunidad y que quizás no conocían y que puede ser en un momento dado las decisiones sabias que tome la comunidad frente a casos que no conocen. Vamos a hablar de temas jurídicos en lo que respecta a, ¿cómo le diría yo? Es decir, ese beneficio que pueden recibir esas personas afectadas en un accidente de tránsito, en un accidente laboral e incluso en un mal procedimiento médico. Pero el experto en tema no soy yo, es el abogado Iván Alexis Pérez, a quien hemos invitado para hablar de estos temas. Iván, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Daniel. ¿Cómo estás? Muchas gracias a la comunidad barranqueña que nos recibe en sus hogares la tarde de hoy. Decirles que vamos a verlo, como dice el programa, desde otra óptica, desde la óptica de las víctimas. ¿Por qué? Porque un accidente de tránsito, un tema médico, un accidente laboral nos cambia la vida, cambia el lugar que ocupamos en la familia, ¿sí? Nos quita la oportunidad de darle alas a los sueños de la mujer, el esposo o los hijos o los padres, ¿sí? Entonces la idea es entregarles herramientas a ustedes, comunidad, para que puedan, ante una tragedia de estas, que muy seguramente muchos de ustedes ya la están viviendo, saber cómo gestionarla y encontrar herramientas para sobrellevarla mejor, por una parte, y por otro, para obtener una justa reparación. Bien, el primer tema, accidentes de tránsito. Normalmente uno escucha, bueno, digamos, un motociclista o una motociclista se accidentó. Lógicamente tiene que tener el SWAT al día y la atención médica va hasta el presupuesto que maneja el SWAT. Mejor dicho, eso lo cubre el SWAT, pero creo que hay cosas que van más allá y que la gente no sabe en relación a un accidente de tránsito. Vamos a ese primer tema. Vamos, contarles varias cosas. Primero, si existe seguro obligatorio, pues existe la oportunidad de que nos atiendan por SWAT, pero si no llegara a existir, nos puede atender con cargo a una cuenta del Gobierno Nacional que se llama ECAT FOSIGA. Entonces, de todas maneras, si el accidente sucede en la vía pública, tenemos la oportunidad de que nos atiendan a nosotros el accidente. Hasta ciertos topes, pasado el monto económico que nos atiende SOAT, que ronda alrededor de los 30 millones de pesos, tenemos también la oportunidad de que nos siga continuando la atención médica, la EPS. Y este es un punto muy importante que la gente no sabe. Cuando el accidente es muy catastrófico, llega a suceder, por ejemplo, que se agota el dinero con cargo a SOAT. Entonces, la gente suspende su atención médico-asistencial porque pues se encuentra sin dinero para continuar sufragando el gasto. Todos en Colombia tenemos la posibilidad de tener aseguramiento, bien sea contributivo o por el régimen subsidiado. Entonces, todos los que hemos sido accidentados también tenemos o bien con seguro obligatorio o bien con FOSIGA. De esa manera entendemos que no debería haber un accidente que al menos en lo médico no fuera bien atendido hasta la máxima recuperación. Porque precisamente algunos casos se han visto que es que no lo atendieron porque tenía el SOAT vencido o no cargaba el SOAT o no, y entonces uno dice, bueno, pero aquí ya hay otra salida, no tiene el SOAT, lo cubre el FOSIGA. Puede que quizás la clínica sea consciente y diga, bueno, no tiene SOAT, lo va a asumir el FOSIGA. Que para que lo asuma el FOSIGA, ¿cuál es el procedimiento que tiene que hacer la clínica y el mismo pues familiar del accidentado o del accidentado si el accidente no es demasiado grave?
Bueno, decirles que fundamentalmente la salud es un derecho público, ¿sí? Es un derecho de todas las personas, y entonces la prestación del servicio de urgencia es obligatoria para todos los centros médicos asistenciales en el país. ¿Pero qué es una urgencia? Una urgencia es salvar la vida. Sí. En el momento en el que ya no está comprometida la vida, ¿sí?, la prestación del servicio médico también es un negocio mercantil. Entonces habrá determinadas clínicas que lo remitan a la red pública para que continúen la atención a cargo de Fosiga, porque pues puede uno entender que Fosiga, como muchas de las cosas de lo público, demora un poquito el pagar el dinero. Ah, ya. Pero tienen un respaldo, sí, es decir, no tiene el SOAT al día, pero tienen un respaldo en el Fosiga. Que la clínica no lo vea como el negocio de pague rápido. ¿Sí? Exactamente. Entonces, no, pues esto viene la plata, pero no viene, se lleva su tiempo, entonces más bien lo mandamos a la red pública. Pero de que puede recibir la atención, así no cargue el SOAT, lo ideal es que lo cargue, ¿cierto? Claro que sí. Y mira que el sistema es muy sabio, porque el sistema salva la vida. Es decir, Fosiga garantiza que seamos atendidos aún sin que haya SOAT. Ahora, hay una indemnización a cargo del SOAT que, si tú eras el responsable de haber comprado la póliza, pues sencillamente no te van a dar indemnización, porque sería como premiarte por no haber comprado el seguro. Pero en lo que es la parte médica, en lo que es la parte que compromete la funcionalidad y la vida, es igual para todos, tenga o no tenga seguro, pues por lo menos en cuanto al paquete de beneficios. Hay que saber que quien tiene el SOAT pues tiene acceso a una mayor cantidad de clínicas que las de la red pública, que son las que normalmente le prestan el servicio a Fosiga. Y cuando, bueno, lo atienden y de acuerdo a la gravedad de la lesión, es hasta el tope, quizás la clínica dice, se agotó. Claro que sí. Y pasa muy seguido. Mírame, Daniel, que pasa esto. Y lo mismo la audiencia. Las personas que llegan a los topes, después debe hacerse una articulación, porque es que nuestro sistema se llama Sistema de Seguridad Social Integral con Solidaridad. Entonces, se integran el seguro obligatorio de accidente de tránsito o el Fosiga con la EPS. En el momento del agotamiento, ¿para qué? Para que continúe la EPS hasta que lleguemos a la máxima recuperación médico-asistencial posible, que pues además nos abre la puerta a poder ser reparados de manera correcta. Entonces no hay excusa para no, pues, señor, hasta donde llovió hubo barro, el SOAT lo cubrió hasta aquí y de resto, entonces, ¿qué va a hacer usted? Esa es de las cosas grandes que viene a regalarles el programa desde otra óptica el día de hoy a toda la audiencia. No tenemos por qué permitir que nuestra familia, la persona querida que acaba de tener un accidente, se quede con la recuperación a medias. Sencillamente podemos exigir, si no lo quiere hacer la EPS de manera muy voluntaria, a través de los jueces de la República por vía de tutela, que nos continúen con la atención, que se termine de agotar el recurso disponible por SOAT y que inmediatamente sea el aseguramiento de la EPS contributiva o subsidiada quien se encargue de continuar con la rehabilitación para la vida funcional y para la vida laboral de las personas, porque es que una persona que se accidenta tiene que seguir comiendo, tiene que seguir manteniendo a su familia una vez se recupere, pero para eso primero tiene que estar sana, tiene que volver a alcanzar ojalá la mayoría de sus facultades que tenía antes del accidente. O sea, no hay excusa para decir se agotó el SOAT, vamos a facturar, o hasta aquí llegó la atención, usted verá cómo hace, pero tiene que respondernos en adelante. No, ahí está de por medio la EPS que lo cubre y puede seguir la atención de la lesión, llámese accidente o no. ¿Qué es lo que sucede? Es que si la clínica A no es la que tiene el convenio para la prestación de los servicios de tu EPS, sí, entonces esa clínica va a tratar de facturarte a ti directamente para que pagues, sí, y no meterse en el trámite administrativo con tu EPS. Pero por un ordenamiento de un juez de tutela sencillamente se puede conseguir que continúen con tu atención, que si la EPS
Así esa clínica no tenga convenio con la Así EPS. la clínica no tenga convenio, que si la EPS dice en otra clínica, pues que lo trasladen, ¿sí? Que corran con el gasto y que te continúen la atención, que es la parte importante. Estamos en una ciudad que se ha convertido en una fábrica de lesionados y hay gran cantidad de personas que se han quedado, pues por un lado mal atendidos y por el otro lado mal reparados, entendiendo la reparación como esa oportunidad de recibir algo de dinero que nos ayude a lidiar con el sufrimiento y las incomodidades que quedan después de sufrir un evento catastrófico. Bien, eso es importantísimo, esta primera parte que hemos tocado. Usted ha hecho referencia de la situación de accidentalidad en la ciudad. Creo que es una de las cosas más complejas que se están dando en Barrancabermeja. El nivel de accidentalidad aquí es preocupante. Claro que sí, una invitación a todos mis amigos motociclistas, pero también a quienes manejan vehículos automotores y de servicio público y de tráfico pesado. Prudencia, prudencia, todos queremos llegar a casa. Tienen que ir bien abrazados con esa señora, prudencia. Sí, que la señora lo coja como con cariño, ¿sí? Que llevemos a los niños protegidos, que todo el mundo se ponga el casco, porque si bien es cierto, yo me dedico a trabajar con la gente lesionada, lo ideal es que todos llegáramos perfectos a la casa. Perfecto. Vamos a unos mensajes de interés y vienen otros dos temas también supremamente importantes para ustedes, amigos televidentes. Ya regresamos. Distinguida clientela, están listos los desahumerios para el día miércoles, jueves y viernes santo para que ustedes puedan sahumar su casa y liberarla de todos los malos espíritus. Límpienla porque es muy importante desahumar nuestras viviendas para que entre la buena energía a sus hogares. Dios los bendiga y el Espíritu Santo los acompañe siempre. Quiero contarles que van a iniciar nuestras fiestas, las fiestas del sol. Todos están invitadísimos desde este 23 de marzo a visitar Barrancabermeja hasta el 27 de abril. El 26 de abril cumplimos 102 años de vida municipal y queremos celebrarlo con todos ustedes. Vamos a tener muchas actividades de teatro, artísticas, culturales, gastronómicas, teatro de talla nacional, teatro local. Vamos a tener también diferentes conciertos donde vamos a tener acá nada más y nada menos que a Carlos Vives en Barrancabermeja. También va a venir Jesse Uribe, vamos a tener a Diego Raza y vamos a tener también a Grupo Nietzsche. Quiero pedirles que es el momento de que vengan a visitar Barrancabermeja, que nos den la oportunidad de mostrarles toda la riqueza, el talento, lo que tenemos para ofrecerle a todo el mundo y sobre todo a todos ustedes los colombianos. Los esperamos. Muchas gracias. Con la llegada del sol de Semana Santa se despierta una tradición dulce como ninguna otra. Del 26 al 29 de marzo, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, tendremos los Dulces del Sol en el barrio Las Playas, Parque Infantil, Centro Comercial San Silvestre, la Quinta de Torcoroma y en el corregimiento El Centro. Te invitamos a vivir en familia esta dulce tradición, cargada de mucho sabor. Regresamos aquí a Desde Otra Óptica con el abogado Iván Alexis Pérez, temas de interés general. Ya hablamos en el caso de los accidentados, los accidentes de tránsito y cuáles son los derechos que tienen esos accidentados y que no solamente tienen que ver con que los cobije el SOAT. Vamos ahora a otro tema que es igualmente importante, un accidente laboral. Las empresas tratan de cuidarse, las metas es 0 lesionados, pero nunca falta el lesionado. Para esos accidentes laborales, a veces quizás no le reconocen el accidente a la persona, les piden cualquier cantidad de argumentación para que la persona pueda expresar que en realidad fue un accidente.
¿qué hacer en esos casos? Bueno, primero que nada, los empleadores tenemos el deber de velar por entornos seguros, ¿sí? Y en ese entendido, pues, se deben tomar todas las precauciones y medidas técnicas para que los puestos de trabajo permitan que la gente ejerza con la menor posibilidad de daño su actividad productiva. Sin embargo, además de eso, el empleador y el empleado son corresponsables en el uso de los elementos de protección, ¿sí? Entonces el empleado debe ser formado, de tener capacitación y conciencia del peligro al que se expone y tiene la responsabilidad de cuidar de su propia salud. Sin embargo, una vez sucedido el accidente laboral, comienza, digamos que una pequeña batalla entre la EPS y la ARL. ¿Por qué? Porque es que se trata de quién paga. Entonces, si yo puedo evitar pagar una cuenta, voy a tratar de hacerlo, ¿sí? Y en ese entendido, las administradoras de riesgos laborales dicen, accidente laboral no reportado no existe, ¿sí? O si yo puedo dictaminar con mis profesionales que ese accidente laboral es una enfermedad común, voy a pretender que sea enfermedad común para que pague la EPS. Exacto, me evito yo. Exacto. Como ARL. Es un tema de quién paga. Entonces, ustedes, señores, que tienen la fortuna de tener en este momento empleo, muy importante, si llegaren a tener un percance, una caída, un golpe, de repente un aplastamiento, cualquier cosa que les lesione su salud, es muy importante acudir al empleador o pues a la persona de seguridad y salud en el trabajo, si son empresas ya más grandes, para que se haga el reporte del accidente laboral dentro, ojalá de las 24 horas a la ocurrencia del hecho, ¿sí? Que se diga qué estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, cuándo lo estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo y en función de qué lo estaba haciendo. Y si las cosas pasan fuera del horario laboral o fuera de las instalaciones, que quede muy claro en el relato que me encontraba ejerciendo funciones del trabajo. Por ejemplo, en el caso del mensajero, nunca va a estar en la empresa porque normalmente está llevando y trayendo cosas por toda la ciudad, pero en función del trabajo, ¿sí? O estoy de pronto en función de la labor sindical, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver las personas que desde los sindicatos del municipio o de las empresas estatales e inclusive privadas se desplazan por el país en función de la actividad sindical. Esa actividad también está cubierta por la administradora de riesgos laborales, o cuando estoy trabajando fuera del horario, pero por órdenes del empleador y para beneficio del empleador. Entonces todas esas cosas cuando pasan fuera del horario o fuera de las instalaciones hay que dejarlas muy claras y hay que dejarlas muy bien soportadas. ¿Por qué? Porque esas son las ventanas y las puertas por las que se quieren salir las administradoras de riesgos laborales para no pagarle a las personas pues lo que les corresponde de reparación. Precisamente ese es el achaque de que se utiliza, no estaba en el entorno laboral. Luego entonces, si no está en el entorno laboral, no es considerado accidente laboral. Bueno, para eso hay una cosa maravillosa, y es que en Colombia no hay una sola prueba que sirva para determinar un hecho. Eso entre abogados se conoce como la tarifa legal. Entonces, ¿qué pasa? Sencillo. Aun cuando el informe del accidente diga que yo no estaba a órdenes del empleador, si yo tengo 20 trabajadores que dicen sí, todos estábamos bajo órdenes del empleador en ese horario, en esa actividad y al lado del lesionado, ¿sí? Y todo eso queda documentado, entonces se logra desvirtuar el origen de la causa de la enfermedad. Pasa de común a profesional, ¿sí? Y en el momento en el que pasa a profesional, pues tiene también derecho a indemnización y queda a cargo de la ARL. Cosas pasan como, por ejemplo, cuando es un accidente laboral, la incapacidad no tiene disminución, ¿sí? Cuando yo estoy en incapacidad
a cargo de la EPS, voy primero por el 66 y después por el 50% de mi salario. Y Daniel, si a ti te bajan el sueldo a la mitad, pues lógicamente que no te alcanza para los gastos. Claro. ¿Sí? Entonces, por cosas como esa es de vital importancia que ustedes, con el conocimiento que tienen de su propio caso, en el momento en el que tengan el accidente, si ustedes se ven que están fuera de la empresa o que están fuera del horario, ¿sí?, acrediten muy bien el hecho de que o están a cargo de órdenes del empleador, o que le están prestando un servicio al empleador, o que están haciendo alguna misión relacionada con la representación sindical de la empresa para la que se desempeñan. Bueno, ¿y cómo se haría en un caso que diga, es la palabra del jefe contra la mía? Porque quizás fue una orden informal, vaya y haga esto y de pronto se accidente. Claro, no, yo no sí, le dije eso. Claro que sí, ya los he tenido. Ajá. ¿Sí? Precisamente lo que les digo. Por una parte, la naturaleza de las circunstancias de tiempo, modo y lugar donde suceden los hechos. Entonces, pongamos un ejemplo. Un señor tiene una finca y tiene a sus trabajadores pues dedicados al trabajo de la tierra. Él dice que en el papel la jornada laboral es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Sí? Alguien tiene un accidente a las 3 y dice el empleador, él estaba por su cuenta y riesgo. ¿Dónde estaba? En la plantación del empleador. ¿Qué estaba haciendo? Manejando la guadañadora del empleador. ¿Para qué la estaba manejando? Para quitar la maleza de las plantas del empleador. ¿Y eso para qué? Para que la plantación del empleador sea más productiva. ¿Y eso por qué? No, porque es que a toda la cuadrilla le correspondía hacerlo, muchas veces en función de que ya venía la época de cosecha y se necesitaba que la plantación estuviera bien. Y varias de las personas del equipo de trabajo estuvieron dispuestas a apoyar la versión del empleado, personas en activo y personas que ya se habían retirado, ¿sí? Era una costumbre que así se hacía, y además quedó de presente demostrado que sobre esos tiempos no se reconocían horas extras. Bueno, y si es el caso que el trabajador voluntarioso se le dio por él, iniciativa de él seguir y se hizo el corte, por ejemplo, hablando del tema del trabajador del campo, pero fue una iniciativa de él, ¿verdad? Ahí sí entra a ser discutible, porque si era iniciativa propia, pero era en beneficio del empleador, inclusive es responsabilidad del empleador. ¿Por qué? Porque tendría que haberle dicho, se acabó la jornada laboral. No sigue, señor, no sigue, porque cualquier accidente no respondemos. Efectivamente, incluso hay un caso de alguien que contrató a una persona para arreglar un techo, ¿sí? Ajeno a la empresa. Y el señor del techo se iba a caer. Entonces alguien que sí trabajaba para la empresa lo fue a agarrar para que no se cayera, con tan mala fortuna de que quien se iba a caer se agarró también simultáneamente de un cable. Sirvió de conductor, al que se iba a caer no le pasó nada, pero a quien estaba al final sí murió electrocutado. Claro. ¿Sí? Entonces estaba el debate de que qué servicio le estaba prestando la persona que finalmente muere al empleador, si al que iba a salvar era un contratista. Sí. Y la corte dijo, no, el contratista también era responsabilidad del empleador, porque al contratista habían debido exigirle que trabajara bajo un sistema seguro de gestión de su trabajo. ¿Sí? Entonces, aún en el caso de que lo estuviera haciendo por su propia voluntad, pero si el beneficio es para el empleador, termina teniendo alguna cuota de responsabilidad y se puede debatir. Bueno, y en estos minutos que nos hacen falta hay otro tema, y esto es con los procedimientos quirúrgicos. Se han dado casos, raros casos, en que se hizo un procedimiento quirúrgico y un objeto extraño quedó en el cuerpo de esa persona y terminó agravándose. Algunas veces, pues, la clínica lo que hace es el procedimiento de extraer y hacer las curaciones, pero hay una responsabilidad. Claro que sí. Entonces, contarles lo siguiente. Son desafortunados esos casos, porque a Dios gracias las actividades de alto riesgo también están altamente llenas de normas y de reglamentos.
de protocolos, de maneras de hacer bien documentadas. Entonces, cada vez, gracias a Dios, someternos a una cirugía es más seguro en nuestro medio. Sin embargo, a veces hay problemas. Entonces, por una parte está el tema de reparar lo que ha sucedido, pero hay una parte que puede ser irreparable. Claro. ¿Sí? Hay de pronto facultades que se pueden perder, hay órganos que se pueden perder por algún mal procedimiento. Entonces, finalmente, ¿nosotros de qué nos encargamos? Tanto en los accidentes de tránsito, como en los accidentes laborales, como en los accidentes de mala práctica médica, de probar que el hecho existió, que le causó un daño a la persona, que ese daño le ocasionó un perjuicio económico o moral, ¿sí? Y aparte de eso, conectamos esos tres elementos con la responsabilidad del que tiene que pagar. Por eso es que pues somos un despacho que tiene un alto nivel de especialidad en esas áreas. Somos pertinentes y concretos porque entendemos el tema no solamente de lo jurídico, sino con el apoyo de profesionales de lo médico. ¿Para qué? Para poder abarcar todo el alcance de la situación de nuestros clientes, para saber nosotros cómo podemos mejor ayudarles. Perfecto. Iván Alexis Pérez, abogado invitado en el día de hoy, que ha despejado muchas dudas y desconocimiento que habían sobre temas de interés general. Gracias, Iván, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a todos, que sepan que me pueden encontrar en Barrancabermeja, orgullosamente habitante de esta tierra hace más de 22 años, y decirles que me pueden encontrar en el teléfono 310-569-4274. Muchas gracias.